Si quiero dominar a la población, ¿qué necesito? Los que no creáis en Dios deberían de partiros el cuello. Menos a las mujeres, que con que me obedezcáis sexualmente, todo bien. Esto lo dice la Sura 8 del Corán, entre otras 113, y si le preguntáis a cualquier musulmán de vuestro barrio, os dirá, no, eso es una interpretación. Bismillahirrahmanirrahim. Sí, ese es el problema, que tu fe da lugar a interpretaciones sobre homicidios, violar a niñas. Yo vivo en Egipto, ¿vale? Y algo que se sabe es que de 30 países islámicos que existen, 29 están en guerra con su vecino. Pero es que si te centras solo en lo religioso y sumas ISIS, Al-Qaeda, suman 120.000 combatientes. Esos son 2 campos de fútbol. ¿Tú te crees que todos ellos son tontos y se equivocan, menos el musulmán de tu barrio? ¿Todos han errado en su lectura del Corán? ¿O será que tú quieres blanquear algo? La gente no quiere ver el potencial destructivo del Islam por ser literalista y por meterse en todo. Y no me refiero a España, mira Palestina. El origen filológico de ese conflicto es que el Corán promete esa tierra a Israel. Dice, وَكُلْنَ مِنْ بَرِهِ لَبِنِ إِسْرَائِلْ سْكُنُوا الْأَرْضَ. Si su cultura es tan buena, ¿por qué ningún musulmán emigra a países musulmanes? ¿Por qué todos prefieren Europa? Y tú me dirás, bueno, porque aquí hay más dinero. No es cierto. Hay países árabes mucho más ricos y con más oportunidades como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que allí no les dejan pasar. Porque hace mucho que entendieron que el arquetipo que migra ya no es un refugiado, ni una madre con hijitos. Es un varón en edad militar que a saber qué decisiones ha tomado para llegar a los 30 sin nada. En su país hay universidades públicas, hay gente que trabajó, gente que le fue bien. Y por desgracia, a los que les fue mal, tienen lo mínimo para emigrar legalmente. Ahora, ¿por qué es una religión invasiva? Porque para empezar, en todo su idioma, no hay ni una palabra para designar al que no cree en Allah. Hablan de kufar, infiel, mushrik, hereje, pero ninguna sin carga despectiva. Y lo más importante es que su modelo de hombre a seguir, el profeta Muhammad, pasó por 83 guerras en 10 años, mientras el nuestro predicaba amor en una montaña. Por eso les podemos mirar por encima del hombro. Por eso Occidente prosperó en comercio, en democracias iguales, mientras todos los países musulmanes se mueren de hambre a día de hoy y se pudren entre dictaduras y monarquías absolutas, a excepción de algunos que encontraron petróleo jugando a la puta quiniela. A veces se nos olvida el peso de la biología y hay que preguntarse esto, ¿por qué el español es propenso a ser alcohólico? Porque en el suelo mediterráneo se plantaba la uva que fermentaba en vino. ¿Por qué el rumano es ágil y es buen vendedor? Porque es heredero de nómadas y mercantes. ¿Qué ocurre con el árabe entonces? Que comete acciones delictivas que su esquema étnico-religioso o su ley nunca ha penado. Algunos llegan a un país y lo acaban intentando convertir en aquel país del que emigraron, porque es un bucle. Violencia igual a inseguridad e inseguridad igual a pobreza. Y la única manera de defender esto en términos de política exterior es o votar a la izquierda o ser retrasado mental. Mira, el saludo musulmán es Assalamu alaikum, la paz sea contigo. Y se responde o alaikum salam, contigo también. Está prohibido por el Corán saludar a un cristiano o a un ateo. Pues ¿sabéis qué es lo gracioso? Que el gobierno español, abiertamente a confesional, le da cada año $500.000 euros a la Comisión Islámica y 4 millones al programa Masaralán. ¿Sabéis a quién sí que saludan todos los musulmanes? A Pedro Sánchez, en fila india, diplomáticos, líderes religiosos. Si te metes en estos temas de comunicación, política, verás que los musulmanes tienen su calendario, que es la Égira, la migración, que empieza en el 622. Todos dicen, en los países en los que se usa, en la ONU, que celebran únicamente la migración, o sea, el trayecto de Mahoma desde la Meca hasta Medina. Pero eso no tiene ni puto sentido, porque el paseo en sí no es divinizable. Lo que celebran es que al llegar a Medina se fundó la primera comunidad musulmana. Problema, que para hacerlo tuvieron que rebanarle la cabeza a todos los judíos que vivían allí. Todo es problemático. Que te explique un musulmán por qué su profeta se casó con una niña de 6 años y que no te diga, no, es que sus hermanas eran mayores. No, no, no. Explícame el hadith de Aisha en el que dice, el profeta me tomó con 6 y me consumó con 9. Si el Corán es un libro científico y riguroso, ¿por qué dice que es bueno beber orina de camello? ¿Por qué dice que las estrellas se caerán algún día? Bueno, es que la Biblia también dice locuras, claro, pero no se utilizan en colegios para explicar el mundo. Hasta que no se supere la literalidad del Islam, Europa está en guerra. Y va todo el camino de perderse, no porque sean más fuertes ni más inteligentes, sino porque nuestra tasa de fecundidad es de 1,2 hijos por mujer y la suya es de 7. Habrá un reemplazo generacional de gente que llegue con estas creencias y sobre todo las institucionalice. Si quiero dominar a la población,